Fusion se presenta como una multinacional, innovadora, fundada por Álvaro Zúñiga Benavides, con una misión muy clara, o al menos así la plantean: salud física, emocional y financiera. Su base, dicen, es la fusión Nutracéutica Plus, una mezcla, según ellos, de sabiduría ancestral y ciencia moderna. La verdad es que así de primera suena bastante bien, ¿no? Sí, el concepto es atractivo. Pero aquí es donde la cosa, digamos, se pone interesante. Pero antes de continuar, quiero felicitarte, porque formas parte de un grupo selecto y especial de personas que están buscando un cambio en su vida. Parece que la empresa intenta como distanciarse de la etiqueta multinivel. Eso dicen algunas fuentes. Sin embargo, son sus propios distribuidores los que hablan sin tapujos de redes de mercadeo y usan un término muy específico: esquema binario híbrido. ¿Esto qué significa exactamente en la práctica? Pues mira, es una muy buena pregunta. Ese esquema binario híbrido es central. Significa que cada persona que entra tiene que construir como dos equipos, dos patas, por así decirlo. Y las comisiones dependen mucho de equilibrar las ventas entre esas dos patas. Esto, estructuralmente, pues claro, incentiva muchísimo el reclutamiento constante. Tienes que meter gente nueva para que esas patas crezcan. Así que, aunque eviten la palabra multinivel, el mecanismo de ganar dinero reclutando y vendiendo en red, bueno, pues es la base del modelo. Es una gestión de la percepción muy, muy estudiada. Entendido, vale. Hablemos entonces de los productos, que al final son el corazón del negocio. Tienen bebidas, batidos, por ejemplo, Veramás, que dicen que es para la inmunidad y mencionan una patente, Wellmune UGPH. También Protein Active para los músculos, Prunex para la digestión. En fin, una gama bastante amplia. Cierto, la gama es amplia. Pero aquí es donde las promesas pues chocan un poco con la realidad regulatoria. Por ejemplo, en Perú, Indecopi, que es el organismo de defensa del consumidor, sancionó a Fusion. ¿Y por qué? Pues por publicidad engañosa. Dijeron que no había pruebas suficientes para afirmar que varios productos, incluyendo Veramás y Protein Active, prevenían la COVID-19. Y ojo, que no es un caso aislado, ¿eh? Ah, ¿no? ¿Hay más líos regulatorios? Pues sí. En Colombia, por ejemplo, INVIMA, que es como la Agencia de Alimentos y Medicamentos, declaró fraudulento un producto llamado Angiefit Fusion. Parece que usaron indebidamente un registro sanitario. Y fíjate, algo mucho más reciente y francamente preocupante, una notificación en Estados Unidos, en California, bajo la famosa Proposición 65. ¿La Proposición 65? ¿Qué implica eso? Es una ley de California muy estricta. Exige que se advierta claramente si un producto contiene químicos que el Estado considera cancerígenos o que pueden causar problemas reproductivos. Pues bien, la notificación alega que encontraron plomo y compuestos de plomo en el producto Protein Active Fit. Y sin la advertencia obligatoria, piden retirarlo, reformularlo y una sanción. Esto, claro, levanta muchas dudas sobre el control de calidad. Hablamos de plomo en un producto que se vende como saludable. Vaya, plomo. Eso es bastante alarmante, la verdad. Pero claro, en contraste con todo esto, Fusion se esfuerza mucho en promover historias de éxito, ¿verdad? Hablan constantemente de transformación personal, de éxito financiero. Efectivamente. Tienen hasta una marca, Ser Fusion, para vincular el desarrollo personal con la empresa. Y sí, abundan los testimonios muy emotivos. Gente que cuenta cómo mejoró su salud, su economía. Es una narrativa muy, muy potente. Ya, pero me imagino que, como decías antes, no todas las historias serán así de bonitas. Para nada. Hay relatos muy distintos circulando. Hay gente que lo describe directamente como una estafa piramidal. Hablan de un ambiente casi como de secta, de haberse endeudado mucho. Cuentan que hay una presión enorme por aparentar éxito, incluso alquilando coches de lujo para las fotos y los eventos. Y claro, la desilusión es tremenda cuando ven que líderes de alto nivel, los famosos diamantes, acaban dejando la red. Y eso conecta con la estructura financiera que comentabas, lo del esquema binario. Directamente. Es que las simulaciones de estos esquemas binarios son muy claras. Muestran una y otra vez que la inmensa mayoría de la gente que entra, fácil un 96%, genera una parte mínima de las comisiones totales, quizás solo un 20%. El éxito financiero del que tanto hablan es estadísticamente la excepción, no es la regla. Y ese es un riesgo inherente a un modelo que al final depende tantísimo de reclutar y reclutar sin parar.
Entonces, resumiendo un poco todo esto, tenemos por un lado una imagen corporativa muy pulida, centrada en salud, bienestar, éxito, pero que por otro lado choca con sanciones regulatorias en varios países, alertas serias sobre seguridad de productos, como lo del plomo que mencionabas, y un modelo de negocio donde parece que el éxito económico está estructuralmente reservado para unos pocos en la cima. Exacto. Los riesgos están ahí, sobre la mesa. Para quien consume los productos, pues surgen dudas legítimas sobre si las promesas de salud son ciertas y, lo que es más grave, sobre la seguridad, viendo estas alertas. Y para quien piensa en unirse como distribuidor, el riesgo financiero es real y significativo. Además de la presión emocional que suele acompañar a estas redes. Nos deja desde luego una reflexión final importante para quienes nos escuchan. Teniendo en cuenta estas señales de alerta de los reguladores sobre la publicidad y la seguridad, y la propia naturaleza del modelo de negocio, que tanto énfasis pone en reclutar, ¿qué preguntas fundamentales debería hacerse cualquiera antes de consumir estos productos o de invertir tiempo y, sobre todo, dinero en unirse a la red de fusión? Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.